Hi everyone, I'm here today in the Golibreo cooking school in Ronda with Miguel, the owner and chef. We're going to talk about food in Ronda, why it's so special, and what we can expect from the Rustic Cooking Experience here in the school. As part of quite a few of our trips, we've got an experience here at el Golibreo. Hola Miguel, gracias por estar aquí con nosotros hoy para hablar de la escuela Golibreo y la experiencia gastronómica rústica que ofrecen a la gente y que vamos a hacer aquí también en nuestros viajes We Love Lucid Alcohol Free Trips. Quería empezar por hablar un poco de la cultura de la comida aquí en Ronda. Sé que en España en general, en el pasado, ha formado una gran parte de la cultura, pero hoy en día en las ciudades la gente, con su estilo de vida muy caótica, quizás no le queda tanto tiempo para comer juntos y tal, pero he notado que aquí en Ronda todavía forma una gran parte de la cultura. Sí, hay cultura y mucho, de hecho en los establecimientos todavía se promueve esa cultura y lo que intentamos ver básicamente en nuestro caso en la escuela es recuperar recetas que son antiguas, que provienen con alimentos naturales y lo que intentamos es promover y que la gente sepa que tenemos un patrimonio cultural muy bueno en la serranía de Ronda y en Ronda en concreto. El estrés sí que está causando muchos estragos en nuestra dieta y nuestra gastronomía, no solo por los productos de mala calidad que nos dan, sino también por el ritmo de vida tan estresante que llevamos. Es verdad que la gente hoy en día está muy interesada en saber de dónde viene la comida y el proceso que llevó para llegar a su plato. Sí, es súper importante saber, los cocineros y las amas de casa y todo el mundo que intenta cocinar en su casa quieren averiguar dónde está ese origen, si ese producto es orgánico, si es biodinámico, si es ecológico. Todo ese tipo de cosas es algo muy importante. ¿Por qué? Porque estamos jugando con nuestra salud. Sí. Es que es súper importante, comemos 3 veces al día como mínimo. Entonces, esos productos nos pueden perjudicar seriamente nuestra salud y también nos pueden arreglar si lo hacemos bien. Sí. Si llevamos una dieta equilibrada, si llevamos una dieta buena, pues esos productos pues, nos aportan mucho más beneficios que perjuicios. Pero desgraciadamente cada vez hay menos productos que sean 100% pues, orgánicos y naturales. Por eso nosotros cultivamos nuestras propias semillas, cultivamos nuestros propios plantones y cocinamos en el 70% de los casos nuestros propios productos. Sí. Sí, también lo he notado que la gente aquí de Ronda van cada día, cada 2 o 3 días a la frutería, al local y compran ahí y forma una gran parte de la cultura en cuanto a todos se conocen y se saludan y hasta que a mí yo llevo muy poco tiempo aquí y ya conozco a alguna gente que me gusta ir a las tiendas así más pequeñas para comprar y bueno, sí, es una de las cosas que me gusta. Es importante porque tenemos algo súper importante que es que los comerciantes también actúan como psicólogos. Es decir, nosotros vamos, hablamos con ellos, nos recomiendan el producto y son gente pues, que te incita a vivir una vida social mucho más importante, porque sí. no es solo comer, es también comer felizmente, sí. comer rodeado de gente. Sí. Ese tipo de cosas influye mucho, igual que el buen clima, la buena temperatura, ¿vale? Eso es lo que se intenta hacer cuando uno sale fuera a comprar y a que le recomienden si hay un producto bueno o si hay un producto de temporada, pues que te lo recomienden. Sí, se siente mejor cuando vas y hablas con la gente y sí, es verdad. Y también quería hablar un poco del turismo gastronómico aquí en Ronda y si cree que está creciendo bastante esa movida de turismo para conocer la comida y ver cómo se ha producido. ¿Nos puede contar un poco sobre eso? Sí, hay mucho turismo gastronómico de calidad en Ronda. Cada vez la gente pues pide y recomienda más restaurantes con un alto nivel. Alto nivel no significa que sean caros, pero sí que te garantiza una calidad en los productos, tanto en productos orgánicos como en carne, como en pescado, como en verduras. Sí.
¿Y qué tiene de especial la comida aquí en Ronda? Por ejemplo, ¿nos puede hablar un poco de los productos especiales de aquí? Pues los productos especiales, pues tenemos, lo bueno que tienen son los recetarios, que provienen de varias culturas, la romana, la cultura de África, la cultura de Marruecos especial, pues ha sido muchos años en su historia invadida por otras culturas y lo que hace es que sea rica en muchísimas cosas. ¿Vale? Es la dieta mediterránea como es patrimonio de la humanidad y implica que cada vez se comía mucha más verdura que carne y pescado. ¿Vale? Por lo tanto, las carnes y pescados eran algo muy esporádico y eso es lo bueno que tiene la dieta mediterránea. Hay muchos platos porque son veganos y vegetarianos. Sí, es verdad que, no sé, bueno, en el Reino Unido mucha gente está hablando de la dieta mediterránea y que es muy saludable y sí. Y unos productos de por aquí, por ejemplo, el queso paoiro, he oído hablar mucho de eso, sé que es un queso de buena calidad. La leche de cabra es la leche más parecida a la leche materna. Una de las leches pues, que más propiedades tiene para el desarrollo de un niño o de un ser humano. El queso que hacen es brutal. Es una cabra que está aclimatada a nuestro clima, que vive libremente en el campo, que tiene una fuerza terrible porque va entre montañas y rocas, quieras que no, que es una carne y su cuerpo está mucho más ejercitado, por lo tanto la leche que hace, pues una leche pues mucho más buena que respecto a otras cabras. Desgraciadamente está en una especie de extinción y lo que se trata es recuperar pues esa variedad o esa raza autóctona y que dé un empuje al campo, porque también actúan como desbrazadoras, como cortafuegos. Entonces eso es lo que queremos, pues apoyar a que el producto sea de calidad y como no, porque ese mismo animal apoya a la naturaleza a que mantenga un ecosistema sostenible. Sí. ¿Y la cabra proviene de esta región? Sí, la serranía, proviene de la cabra montesa, montecaqueña, que se llama, y proviene de la serranía de Ronda y Cari. Sí, y bueno, de hecho también tenemos una actividad como parte de nuestros viajes de Love Lucid, donde vamos al pueblo, yo creo que se llama Villaluenga, y creo que es muy conocido por hacer el queso de manera tradicional. Y en la actividad que vamos a hacer nosotros vamos a usar, hay un museo ahí creo. Sí, hay museo. Sí, y herramientas tradicionales. De hecho ahora se celebra una feria muy importante a nivel mundial allí de queso, bastante interesante. Y hay una cultura bastante interesante respecto al queso. También quería hablar de algo que hoy en día es muy pertinente, la comida vegetariana aquí en España, en Ronda. Sé que por lo menos en las ciudades grandes hay un montón de opciones para vegetarianos y veganos, pero cuéntanos un poco del tema aquí en Ronda de comida vegetariana y qué opciones hay para la gente. Bueno, la comida vegetariana siempre ha sido muy popular en la dieta mediterránea, en la serranía, puesto que cuando eran los festines era cuando se comían pues, otro tipo de alimentos como las carnes y los pescados. Eso implica que había mucha cultura vegetariana y vegana, que está ahora muy de moda, y hay muchos platos como por ejemplo la alboronía de verduras, que son ricos y son totalmente veganos y vegetarianos. Vale, ¿y de qué consiste ese plato de...? La alboronía de verduras es una olla, un cocido con muchas verduras, ¿vale? Especiadas, que se combina con legumbres, en este caso con garbanzos. Después se tritura y se le echa un chorrón de aceite de oliva y vinagre por encima, quedando como una especie de hummus, y está riquísimo. Es un plato de verano, pero también se puede alargar al tiempo en función a la temporalidad de los alimentos que hay. Vale, y de hecho es uno de los platos que vamos a hacer aquí en una experiencia rústica, cuando viene la gente para We Love Lucid Trips, bien.
Y las experiencias aquí en general, ¿nos puede contar un poco de cómo irán, por ejemplo? Pues, llega la gente, llega la gente, le colocamos el delantal, se lavan las manos, explicamos un poco cómo funciona la clase. También es posible ir a recoger los alimentos, ¿vale? Que también es otra opción que se da. Vamos, recogemos los alimentos y con esos alimentos hacemos platos, o con las recetas que damos tenemos que ir a por los alimentos. Esas dos opciones que están muy interesantes, y empezamos a cocinar. Ellos se ponen a trabajar y a cocinar. Mientras estamos trabajando y cocinando, pues están degustando también algunos de los platos, pero al final es cuando nos sentamos y los productos elaborados es los que degustamos aquí. Nos sentamos a comer en familia. Sí, esa parte me gusta mucho. Y también, sí, bueno, gracias, ha sido muy interesante. ¿Y me puedes hablarme un poco del futuro del Golibreo? ¿Qué planes tiene? El futuro del Golibreo, pues esperemos que siga hacia adelante con nuestra cultura y filosofía, porque yo creo que es el futuro. Los productos ecológicos, orgánicos, veganos, la buena comida aporta salud, y si no hay salud no hay vida. Y esperemos que el proyecto pues siga hacia adelante, pues dando clases para familia, para niños, y para todo el mundo que quiera venir a su casa. Sí, estás haciendo la buena cocina muy accesible a la gente. Sí, hay gente con discapacidades que también tienen su oportunidad aquí, entonces no ponemos límites. Si quieres, puedes venir, seas como seas quien seas y de donde seas. Bien, pues gracias, Miguel. Muchas gracias a vosotros. Muy interesante. If you like this video, you can subscribe. We're going to have more videos like this about Spanish food and culture. See ya.